Si algún streamer reacciona a este video en vivo, primero, saludos al chat. Y segundo, si tú logras ver este video totalmente de forma neutral, voy y regalo subs a tu canal. No puedes reírte, no puedes sentir cringe, no puedes incomodarte sin ninguna reacción tuya, ¿ok? Que empiece el juego. A veces me pregunto si aún tendré suscriptores que me siguen desde el año 2016. ¿No? ¿Ninguno? ¿Se fueron todos? ¡Jódanse! Bueno, entonces bienvenidos sean todos los nuevos suscriptores y a ellos es que les debo dar contexto de lo que vamos a ver hoy. Cuando yo les dije que el especial doblaje portugués 2022 en mi canal se viene, al ver estas escenas pensarán que lo dije de forma literal. ¡Troca de corpo! Prepárense entonces para ver un doblaje oficial del país de Portugal, y es que esto lo transmitieron en la televisión, así que Cristiano Ronaldo creció con estos doblajes. ¡Ay, meu Deus! No quiero hacerles esperar más, así que señor editor, suélteme la intro navideña para este video. Arranquemos con un clásico, con el primer doblaje portugués que encontré y les mostré en mi canal. ¡Ai, ai! ¡Ai! Chegou o momento do teu fim! Prepara-te para desaparecer junto com o teu planeta! Debo decir de manera muy incómoda que esta escena me cambió la vida. Pero no quiero que mi antigua audiencia, que ya me abandonó, ¡Jódanse! piense que les he traído un compilatorio de los doblajes que ya vieron. Hay nuevas escenas de otros animes y en esta oportunidad cayó Caballeros del Zodíaco. Ei, ele também tem garras nos joelhos! Vai-te a barriguinha! Esa forma, esos sonidos, esos gemidos, definitivamente es doblaje portugués. Tiene esa caracterización pintoresca de no saber si grabaron esto como una parodia o si era profesional. Sentes-te capaz de voar até o paraíso com o Son Gohan, apesar dos teus ferimentos? Posso ajudar-te? São apenas arranhões comparados com os ferimentos aqui do nosso puto. Sí, chicos, al final le dijo puto. Pero tranquilos, porque Portugal es un país tan disruptivo que a sus niños les dicen putos. Hay hasta libros que tienen la palabra puto enorme con una foto de un niño. Es más, Cristiano Ronaldo alguna vez apareció en una revista como el puto maravilla. Ahora que todos ustedes saben este dato, cuando tengan un amigo de Portugal seguramente lo van a trolear de muchas maneras y todo por mi culpa. Lo voy a gozar. Um dedinho. Esto suena a un proctólogo explicando cómo se hace el examen del tacto rectal a toda una familia. Ai, meu Deus! E que é isto? O espírito distraiu-se com as imagens do passado. Palma-me em qualquer abusa! Y aquí el mismo proctólogo ya estaría haciendo el tacto rectal. Miren, cualquier escena, pero te digo, es que cualquier escena del doblaje portugués puede tener una explicación. Podríamos decir que es un estilo, que es una técnica de actuación, mil excusas. Pero es que Agumon no tiene ni un puto sentido. Si en una fiesta se reúnen los doblajes del mundo y exponen sus trabajos, sería algo así como: miren lo que hice, güey. Hostia, ahora mirad el mío. Agumon Didi evoluciona en... Este es mi trabalho. Agumon Didi evolui para... Y todos en la fiesta así mirando a Portugal con asco, ¿no? Y les pagaron, por eso les pagaron a Portugal y les dieron vacaciones pagadas. Ai, cabeça para baixo! Viendo estos doblajes, creo que Cristiano Ronaldo merece más reconocimiento, porque ha crecido de manera normal y fue un puto maravilla viendo esto en su infancia y terminó siendo millonario. Nosotros crecimos con doblaje de Mario Castañeda y somos pobres. Doutor! Doutora!
One Piece ya es difícil de ver, al menos para mí. Con estos dibujos cuando lloran, así me vayan a linchar los fanáticos de este anime, a mí me da risa, a mis amigos les da risa, a Freddie Mercury también le daría risa. Ahí también me... No, Eso weón. sí me llegó un poquito de... Mira esto. Y si a eso le sumamos el doblaje portugués, es completamente inviable intentar ver el anime con seriedad. Porquê é que estão de boca aberta? Ainda não sei. E continua tudo de boca aberta. Ese comentarista portugués lo conozco su voz y no solo su voz, conozco su forma burlona de narrar. Anime al que llega, anime al que se pasa por los huevos el guión. Isto é de enlouquecer, meus amigos. É de enlouquecer. Não grites! Não grites, por amor de Deus! E não para de gritar. ¡Ficas loco! Ese video lo hice hace 4 años, por eso siempre les digo, tengo mucho material de doblajes que ustedes pueden disfrutar en mi canal. Los invito a todos a pasarse por mis listas de reproducción que dejaré en la parte superior derecha de la pantalla, pero desactiven el bloqueador de anuncios, pues no sean putos. O traidor do Vegeta atreveu-se a revoltar-se contra mim e roubou-me as bolas de cristal. Tenho a certeza de que esse traidor nos pode informar. O quê? Eu dei ordens para o suprimirem! Ai! Tens-os impedir! ¿Era necesario darle esa voz a Freezer? Tengo entendido que en este doblaje lo que quisieron hacer es ridiculizar a los villanos para que el anime pueda ser transmitido en horario infantil. Y los portugueses en los años 90 llegaron a la conclusión que la mejor manera de bajarle la violencia era hacer que griten como drag queens. Vegeta! Olha bem! Troca de corpo! Falhaste! Estou vivo! Todos tenemos un talento inútil, y me da mucha vergüenza decirlo, pero es que yo puedo imitar al doblaje portugués de Guinyu. Y hasta lo hice cantando. Esa canción se llama Agárrame las bolas cristal, y por alguna razón YouTube decidió que esa canción no debería monetizarse. Oh, Guinyu, agárrame las bolas cristal! Já te esqueceste que tenho 2 protetores e que Camus, o cavaleiro da armadura de ouro, vigia o meu destino, tal como o meu mestre, o cavaleiro da armadura de cristal. A minha armadura foi destruída na grande guerra do Zodíaco, mas o sangue dos cavaleiros deu-lhe nova vida. Estás a ver o meu pato? Estás viendo mi pato, es lo que dice Hyoga, según el doblaje portugués. A ver, el que haya visto Caballeros del Zodíaco sabe que Hyoga jamás diría algo así. Pero es que es el más emo de los Caballeros de Bronce. Ay, que mi mamá se murió, ay, que se murió mi maestro, ay, que se murió mi otro maestro. Es el caballero más sufrido de la serie. ¿Y tú crees que va a ser irónico? Pues no, y además esto es un cisne, no es un pato. Estás pronta! Hace años, si yo hubiera escuchado a Sailor Mercury quejarse de esta manera, yo hubiera dicho muchas cosas inmaduras, pero el tiempo me ha enseñado a expresarme. Ya no soy aquel Jeffar, dime aburrido si quieres, pero no voy a decir que Sailor Mercury está teniendo su primera vez sin lubricación. Dime aburrido si quieres, pero no voy a decir que le están haciendo el Papa Nicolau con un semáforo. Dime aburrido si quieres, pero no voy a decir que toda la selección de fútbol de Senegal han agarrado a Sailor Mercury y le están... Que yo recuerde, este personaje es hombre y se viste como mujer, pero creo que en japonés son mujeres que se hacen pasar por hombres, una vaina bien confusa, sobre todo porque en el doblaje latino hablan como hombres y cuando se transforman hablan como mujeres. Bueno, a Portugal le importó 3 carajos todo esto y le puso esa voz. Y en los años 90, o sea, ese director de doblaje tiene unos huevazos.
A ver, si cerramos los ojos e ignoramos la música de fondo, se escucha como si fueran unas nalgadas bien duras y bien dadas con toda la palma a una drag queen. Sí, confirmo. Es que ya para qué, huevón. Ya qué voy a decir, ¿saben qué? Sin comentarios, mejor aprovecho en pedirles que vayan y le den al botón de like. Escúchalo como te lo pide. Touch me. Y también dejen su suscripción para que no se pierdan los próximos videos sobre doblajes. Miren el botón de suscripción, escúchalo como te lo exige. Touch me harder. Y ojo que no me he olvidado del doblaje del conejo. El próximo año voy a hacer el doblaje latino del conejo Touch Me. Promesa. Só preciso de uns segundos para acabar com vocês, meus lindos. Quiero que hoy todos se vayan a dormir pensando que en la mente de Cristiano Ronaldo, en sus recuerdos, Dodoria canta ópera. Que sirva de consuelo para todos los que somos pobres. Yo cenaré todos los días arroz con hot dog, pero al menos yo no vi a Dodoria cantar ópera. Mi vida es mejor de lo que parece. Acho que já fiz a minha parte. Una vez publiqué este clip en TikTok y se iba haciendo viral. La gente pues ven esto y dicen, oye, esto pasó en la televisión. Pues obviamente vamos a pasarle la voz a la gente. Y alguna señora habrá llegado a mi video y se escandalizó porque me lo denunció. Y este video decía así como que contiene contenido sexual explícito. Explícito, decía TikTok. Perdón, pero sexual es la actividad que no tienen los haters. Le expliqué eso en la apelación, que no pasa nada. Y luego TikTok lo revisó y dijo, no, esto sí tiene contenido sexual. Y yo, what the fuck, weón. Amigos y amigas, literalmente un chino de TikTok revisó este doblaje y fue algo así. Ay, Diosito. ¿Qué le pasa aquí abajo? Y no voy a negar, pero sí hay doblajes que suenan muy confusos, incluso en Latinoamérica. Así es. Soporta. Ese es un doblaje latino de Samurai X, hecho en Colombia. Saludos a mis suscriptores de Colombia. Básicamente el Portugal de Latinoamérica. Desaparece! Viste vergonha na cara! Tem calma, Joey. Eu sei como estás a sentir, mas o Panic faz dois de ti. Eu posso com ele! 3 Blue Eyes White Dragons. Isso é demais para o Yu-Gi-Oh conseguir derrotar. Se supone que ese personaje también es malvado en esta serie. Asumo entonces que por esa razón le pusieron esa voz, porque esa es la lógica de Portugal. En mi Twitter publiqué ese video y la gente está de acuerdo con que eso es un gato haciendo doblajes. En Portugal todos tienen oportunidades de triunfar, hasta tus mascotas. Fuck you. Pero ya él suena como una cucaracha. O sea, ya entiendo el sentido de que quieren darle una voz insectoide, si quieren. Pero carajo, es que no entiendo nada de lo que dice. O sea, no tiene gracia si es que el villano me va a decir cosas importantes para la trama y no entiendo ni una palabra. El doblaje portugués se encargó de que todas las escenas que tú veas y que sean épicas ya no sean épicas, ¿ok? O sea, tu infancia no va a tener escenas épicas si es que lo viste en portugués de Portugal. Y la escena final, que ahora viene, es una escena que alguna vez utilicé como un meme doloroso. Puede ser cuando te meten un catéter por la uretra.
O cuando una mujer da a luz al hijo de Shaquille O'Neal. O cuando el proctólogo resulta ser manco. Es que los doblajes que les he mostrado ahora se pueden utilizar para muchos memes. Uno de los mejores memes que hicieron en nuestra comunidad fue el siguiente. ¿Cómo sonaría el grito de batalla de Águila Poderosa? ¿Saben? Creo que tengo una idea. Tal vez suena como... No, debe ser más como... Este es teóricamente... ¡Ay, ese cuadro genial, huevón! Esto es teóricamente... ¡A la mierda, loco! Nada mal. Ese talento que tienen ustedes para hacer memes se batirá a duelo en el torneo número 10 de Jeffar Memes, que vamos a tener el jueves 5 y domingo 8 de enero en vivo en mi canal de Twitch, Jeffarlandia. Se repartirán $150 de premios entre los ganadores de las categorías novatos y expertos. Si ustedes quieren participar, solo deben unirse a mi servidor de Discord. Es totalmente gratis. Dejo el link en la descripción de este video y también pueden consultarle cualquier duda a mi coordinadora de la comunidad oficial, Gusita. Ahí está su Discord para que la vayan a agregar y le puedan consultar. Y es oficialmente quien nos va a ayudar a organizar a nuestra comunidad para eventos, dudas, decisiones. Y así en 2023 vamos a estar más organizados y comunicados que nunca. Ya saben, torneo de memes jueves 5 y domingo 8 de enero en vivo. Todo esto que les estoy diciendo es gratis, Twitch es gratis, Discord es gratis y pueden ser espectadores sin ningún problema y apoyar a sus memeros favoritos con sus votaciones. Les dejo links en la pantalla para que vean los mejores momentos del torneo anterior que tuvimos. Estuvo buenísimo, se estuvieron luciendo con sus edits. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao!